Bueno, vamos a meternos con un tema que es clave en la supervisión de cableado estructurado, el fill ratio, o lo que llamamos tasa de ocupación. Hoy vamos a ver bien a fondo los riesgos de hacerlo mal y, claro, cómo asegurarnos de que las instalaciones queden de primera. A ver, esta es la pregunta que seguro más de uno se ha hecho en el campo. Si tenemos un ducto, ¿por qué no llenarlo al 100%? Para aprovechar el espacio al máximo. Suena lógico, ¿verdad? Metemos más cables, usamos el mismo ducto y listo. Problema resuelto. O eso parece. Pues la respuesta es un no, así en mayúsculas. Pensar de esa manera es un error, y uno que puede salir carísimo. Y ojo, que no hablamos solo de dinero, sino de algo peor, el rendimiento y la vida útil de toda la red. Para entender bien por qué esto es tan grave, primero tenemos que dejar claro el concepto. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos fill ratio? En palabras simples, imaginen que el ducto es un tubo. El fill ratio es qué porcentaje de ese tubo está lleno de cables. No se trata de contar cuántos cables hay, sino de cuánto espacio ocupan en total. Es una medida de qué tan apretado está todo allá adentro. Y créanme, esta medida es absolutamente crítica. Ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa cuando se ignora esta medida? Vamos a meternos de lleno en los peligros de pasarse de la raya con la tasa de ocupación. El primer problema y el más peligroso es uno que ni siquiera se ve, el calor. Los cables, sobre todo cuando llevan PoE o datos a alta velocidad, generan calor. Si están todos amontonados, sin espacio para respirar, ese calor no tiene a dónde ir. Se queda atrapado. El aire no circula y el ducto se convierte literalmente en un pequeño horno para nuestra red. Y claro, este horno tiene consecuencias muy serias y muy directas. Aumenta muchísimo el riesgo de que el sistema falle. El rendimiento de la red se va al piso, se pone lenta, con intermitencias, y la vida útil de los cables se acorta un montón. Básicamente estamos cocinando la infraestructura por dentro. El segundo problemón es mucho más del día a día, del trabajo en campo. Cuando un ducto está a reventar, cualquier cosa que haya que hacer ahí se vuelve una pesadilla. Intenten meter un cable nuevo o sacar uno que se dañó. Es casi imposible sin terminar afectando a los demás. Y no es una exageración, ¿eh? El tiempo que se tarda en hacer cualquier mantenimiento puede aumentar más de un 50%. ¿Y eso qué significa? Más costos, más horas de trabajo y un cliente que se queda sin servicio por más tiempo. O sea, un desastre por donde se lo mire. Y por si fuera poco, está el daño físico, el que se ve. Al forzar los cables para que entren, la fricción puede pelar las cubiertas. La presión constante los puede deformar y eso afecta su rendimiento. Y en el peor de los casos, durante la instalación o el mantenimiento, ¡pum!, se rompe un cable. Y a ver quién lo arregla ahí adentro. Ok, ya basta de problemas. Vamos a las soluciones. Como supervisores, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar estos desastres? ¿Cómo nos aseguramos de que el trabajo quede profesional? Miren, el protocolo es simple. Son 4 pasos clave. 1. Siempre, pero siempre, calcular el fill ratio antes de empezar a instalar. La planificación lo es todo. 2. Verificar que se respeten los radios de curvatura. Eso es básico. 3, y esto es fundamental, nunca llenar el ducto al límite. Siempre dejen un margen de seguridad, que haya aire. Y 4, si se sabe que esa red va a crecer, hay que pensar desde el inicio en usar bandejas portacables. Y esto último nos lleva al punto más importante de todos, al más estratégico. Porque el trabajo no se trata solo de que la instalación funcione hoy. Se trata de que sirva para mañana. Así que, si se van a quedar con una sola idea de todo esto, que sea esta. La mejor práctica, la más importante de todas, es pensar en el crecimiento futuro y dejar capacidad adicional desde el día 1. Esa es la verdadera diferencia entre un instalador cualquiera y un profesional de infraestructura. Y aquí se ve clarísimo. Por un lado tenemos la instalación al límite, es pensar a corto plazo, lo que se traduce en costos de mantenimiento altísimos y cero espacio para crecer. Por el otro, la instalación inteligente, una estrategia a largo plazo, que ya asegura la escalabilidad y reduce los problemas y los costos a futuro. La elección es obvia, ¿no? Entonces, la conclusión es muy simple.
En las redes de hoy, la escalabilidad ya no es un lujo, no es algo opcional. Es un requisito que tiene que estar en el diseño desde el principio. Dejar espacio para crecer es tan importante como conectar el primer cable. Así que cerramos con esta reflexión. La próxima vez que supervisen una instalación, la pregunta clave no es solamente si funciona bien hoy. La verdadera pregunta, la que importa, es ¿está lista para el mañana?